están, estimados amigos de este canal de YouTube? En los últimos 5 años, desde 2019, he venido produciendo diferentes videos, más de 1350, donde he analizado con seriedad, he hecho propuestas, he criticado también, he evaluado el contexto internacional, las propias perspectivas que se dan para nuestro país, el Perú, en medio de este cambio disruptivo que vemos en el siglo XXI. Hoy quiero compartir con ustedes un video que he titulado "Esta es mi visión para el Perú". El Perú, desde los descubrimientos de Caral, 3000 años antes de Cristo, es un país civilización, con más de 5000 años de existencia como tal. Es decir, el Perú está en el exclusivo grupo de países como Egipto, India, China, que somos países civilización. Es decir, el Perú es un país que desde hace mucho tiempo se organiza en función del contexto y tiene propuestas económicas, sociales, políticas, institucionales que debemos conocer. Durante estos 5000 años, en 4500 años del antiguo Perú, desde Caral, civilización, hasta el Inca Atahualpa y el fin del imperio, tuvo un proceso extraordinario de gestión territorial, de armonía con la naturaleza, de seguridad alimentaria, de desarrollo que hoy diríamos, en términos actuales, competitivo, que buscaba la felicidad, el bienestar de su población. Ese sistema del antiguo Perú, preincaico e incaico, fue roto, desvinculado de sus raíces y de sus procesos que venían por siglos por la presencia española. La colonia, el virreinato, duraron 300 años. Y como digo, rompieron ese esquema de manejo lógico, armónico, hoy diríamos sostenible, con la naturaleza, con una gestión territorial que no ocupaba el valle, que urbanizaba en las partes altas, en tierras seriasas, y el valle se dedicaba a lo que era lo importante, la producción alimentaria, el trabajo y la riqueza. Había un conocimiento de astronomía, había un conocimiento de biotecnología, había un conocimiento de arquitectura que hoy, 5000 años después, nos sorprende. Cuando termina la presencia española, se inician 200 años de república. En este gran periodo, apenas si son un pequeño espacio, tiempo de la historia del Perú. Problema y posibilidad, como nos decía Basadre, retrato de un país adolescente, como nos decía el maestro Luis Alberto Sánchez. Un Perú que hoy, después de 200 años de república, pero de 5000 años de civilización, todavía sigue teniendo problemas para entenderse, para aceptarse y para lograr, en función de estos dos conceptos, mirar su presente y su futuro con optimismo, con realismo, pero sobre todo con trabajo. Por eso, entendiendo esta ubicación del Perú en la historia de la humanidad como uno de los 4 o 5 países civilización, entendiendo que esas raíces, esa historia, tiene un conjunto de aspectos que nos enseñan muchas cosas, algunas para bien, otras no tanto. Es indudable que en este último periodo, en los últimos 10 años, en la última década, hemos tenido o hemos apreciado y seguimos lamentablemente teniendo una crisis institucional, una crisis de valores, aunada a una crisis sanitaria, la pandemia,
a una crisis social, a una crisis de credibilidad, a una crisis de liderazgo. Y en medio de esta precaria institucionalidad, de hechos de corrupción, de ausencia de un Estado que pueda desarrollar su tarea adecuadamente y en el marco constitucional, hemos entrado en una anomia, en un dejar de ver las cosas importantes y enfocarnos en una agenda política y pública mediocre, una agenda política y pública que no nos ayuda para nada, enfocada en intereses personales, grupales, en temas coyunturales sin importancia y sin ver la necesidad de la gente y el futuro del país. Por eso, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos en esta situación de oscurantismo, en esta especie de mediocridad institucionalizada, en este proceso que requiere sin duda un túnel de salida, una esperanza. Lo primero que debemos hacer es reconocer esta situación y ubicarla también en el contexto mundial, porque Perú no se entiende solamente por lo que ocurre en el país, sino por lo que ocurre en todo el mundo, en un contexto que ya hace varias décadas es un contexto de globalización, de Internet y ahora de inteligencia artificial. Por lo tanto, hacer este análisis del Perú en su historia milenaria y en su ubicación en el contexto mundial, viendo también qué pasa en otros países, qué pasa en otras sociedades, qué está pasando con la tecnología, es un buen comienzo para empezar a entender qué podemos hacer para salir de esta crisis de mediocridad y de oscurantismo. Creo que se han dado las condiciones ya para generar una base de un pacto social, de un antes y un después, que tiene que tener un compromiso político, pero que sobre todo tiene que tener una alta cuota de desprendimiento. Para, por primera vez en muchos años, pensar principalmente en el Perú y en los peruanos, no en nuestros propios intereses, en los intereses partidarios de grupo o intereses ideológicos de diversa naturaleza. Hemos aprendido a polarizar, nos hemos acostumbrado al encono, nos hemos acostumbrado a ver al adversario político como un enemigo y utilizar incluso la institucionalidad y la justicia democrática para actuar en contra de quien consideramos un adversario político. Y nos hemos olvidado de plantear ideas, de plantear propuestas, de hacer un mínimo debate serio, como en décadas pasadas hemos tenido en el Perú. Hay que salir de esta situación. La mezcla de mediocridad, de ignorancia, de corrupción y de oscurantismo, como yo le llamo, es una mezcla explosiva que solo lleva a mayor pobreza, a mayor desconfianza, a desesperanza y a actitudes polarizantes que solo hacen daño finalmente al Perú y a los peruanos. Este acuerdo político de emergencia, como ha ocurrido en otras circunstancias en diversos países en su historia, debe forjarse y creo yo que los principales actores que deben plantear la necesidad de este pacto político de emergencia deben ser los partidos políticos. Grandes ausentes en estas últimas décadas en el trabajo político, en el trabajo de la propuesta, en el trabajo de la pedagogía política, en el trabajo del fortalecimiento de la democracia, de la institucionalidad y del imperio de la ley. Hemos dejado que esos espacios que deberían ser llenados institucionalmente por los partidos políticos, hoy sean llenados por improvisados y por actitudes demagógicas, actitudes populistas, radicalismos de todo tipo que no ayudan. Hay que restituir el sentido común en el Perú. Hay que restituir el partir de una diversidad que es genéticamente nuestra para entender desde esa diversidad nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Hay que saber escuchar, respetar. Respetándonos y escuchándonos, no podremos ponernos de acuerdo seguramente en todo lo que creemos es importante, pero nos pondremos de acuerdo en algunos aspectos. Este pacto político de emergencia tendría que tener mínimamente unas propuestas concretas en temas como, por ejemplo, educación y salud pública,
en temas como seguridad ciudadana, en temas como generación de empleo y lucha contra la pobreza, y en temas como fortalecimiento de la democracia y reforma del Estado. Y entonces, la pregunta es, ¿pero cómo lo hacemos? Yo creo que entendiendo que debemos hacerlo, debemos tener un norte, como lo tuvieron los peruanos que lucharon por la independencia y quienes nos ayudaron a ganar las batallas de Junín y Ayacucho y a consolidar la independencia no solo del Perú y de América. Todos pensábamos, todos tenían el sueño fundacional. Ese sueño fundacional que hizo que el primer Congreso Constituyente pusiera un lema: firme y feliz por la Unión. Lamentablemente, las décadas siguientes, el corto espacio de apogeo del Guano del Salitre, las continuas interrupciones del proceso democrático por golpes y caudillajes militares, hicieron que este sueño fundacional no pueda lograrse hasta hoy en los términos y en los alcances que pensaba entonces. Ha llegado el momento de hacer un planteamiento para el siglo XXI. Y entonces, en este video, en el que estoy haciendo mi visión, planteando mi visión para el Perú, quiero empezar señalando que siendo un país civilización y estando conscientes del momento en el que nos encontramos en el mundo, global, competitivo, estratégicamente diferente, con nuevos actores participando, creo que debemos ponernos una meta y una visión. Y yo creo que esa visión es la de ser un país educado, integrado y feliz. Es decir, un país que pueda lograr sus objetivos con esas prioridades. No es casual el orden. Educado, porque después de casi 50 años de ejercicio profesional, de práctica política y de continua práctica docente, estoy convencido que el esfuerzo fundamental que hay que hacer y mantener es el esfuerzo para una educación de alta calidad para los peruanos. Es la educación la que nos va a permitir tener valores firmes para desarrollar nuestra actuación como ciudadanos. Es la educación la que nos va a permitir respetar nuestros símbolos patrios, conocer nuestra historia, entender el mundo con la autoestima de un país civilización, pero con el realismo de un país que sabe también cuáles son sus problemas y sus debilidades. Es la educación la que permitirá la seguridad vial para que haya menos accidentes. Es la educación la que ayudará para respetar la propiedad privada del ser humano, al prójimo, y la seguridad ciudadana correspondiente. Es la educación que nos tiene que hacer entender que para poder crecer, crear nueva riqueza, y no simplemente decir que hay que quitar la riqueza al que la tiene. Es la educación la que nos va a permitir salir de la pobreza. Es la educación la que hay que afrontar decididamente y por muchos años en adelante, cambiando en primer lugar el currículo, es decir, el contenido de lo que enseñamos a nuestros jóvenes y niños, y también fortaleciendo el trabajo del educador, del profesor, de sus medios, de su infraestructura, pero con un norte, con un horizonte, que busque como perfil de un estudiante que termina su educación básica secundaria, que sepa conocer su historia con orgullo, que entienda lo que sucede en el mundo, que maneje al menos un idioma universal diferente del suyo, que tenga, por supuesto, valores muy firmes, inculcados desde pequeño, que tenga un oficio, que practique un deporte o un arte y que vea la vida con la sencillez, pero con la felicidad que hay que verla cuando uno tiene esperanza en el futuro y puede, con la educación que le dan, hacer dignamente, en base a su trabajo, un crecimiento personal y familiar. Y esa educación tiene que estar asociada, por supuesto, a un tema de salud y nutricional, pero entendiendo la salud fundamentalmente en su aspecto preventivo. Está demostrado científicamente y estadísticamente que la prevención puede curar, sanar y salvar vidas. Pero nosotros seguimos manteniendo una salud ineficiente en términos públicos, que no puede atender a los miles de personas que buscan ya en últimas instancias que el sistema les ayude cuando no hubo la prevención correcta.
la educación sanitaria correspondiente, la nutrición correspondiente en los primeros años de vida, fundamental, fortalecer el crecimiento total de ese cerebro, de ese niño. La educación y la salud pública tienen que estar acompañadas de un objetivo de integración del país. No puede ser que en pleno siglo XXI, y aun cuando tenemos un discurso de integrarnos con el mundo y con América Latina, todavía no estamos integrados física, económica, socialmente en el Perú. Hay que integrar a los peruanos, hay que integrar territorialmente al Perú. Todavía tenemos provincias como Purús que están en el Perú sin estarlo por la geografía y por las dificultades de conectividad. Eso lo podemos apreciar en diferentes lugares de nuestro país. Casi 100.000 centros poblados alejados sin servicios básicos, condenados a una pobreza extrema porque están imposibilitados de conectarse. Y esto tiene que hacer repensar completamente la manera como gestionamos nuestro territorio, olvidándonos del tradicional enfoque longitudinal costa, sierra y selva y enfocándonos en lo que hace miles de años los antiguos peruanos sabiamente manejaron, la gestión en base a la cuenca, siguiendo la cuenca transversalmente, cuidando la cuenca y organizándose económica, social y políticamente alrededor de la cuenca. Hay que repensar las regiones y el proceso de regionalización en el Perú. No puede seguir de esta manera tan ilógica, tan inadecuada, tan ineficiente. Hay que hacer un esfuerzo para convencer primero y consensuar después un verdadero proceso de regionalización basado en el concepto transversal y de seguimiento de la cuenca. Así honraremos la historia antigua del Perú, que sabiamente manejaba este tema, solucionaremos varios problemas al mismo tiempo: integración física del Perú, integración social del Perú, lucha real contra la pobreza y búsqueda de una integración económica que permita que todos nos beneficiemos de la misma forma cuando crecemos y no como ahora, que solo algunas ciudades pueden tener ese privilegio. Enfocar, además, transversalmente es poner en valor lo que el sabio Javier Pulgar Vidal nos dijo hace un siglo, que nos dijo que el Perú debía verse a través de 8 regiones naturales, desde la Chala al nivel del mar hasta la zona de la selva baja ya al otro lado de la cordillera. Y que esas 8 regiones y esos diferentes ecosistemas tienen que ser entendidos integral y transversalmente. Una nueva gestión territorial implica también una política viva de fronteras, una política inteligente de fronteras, que integre, valga la redundancia, a los peruanos que viven en esas zonas colindantes con otros países vecinos, ¿no?, para lograr que ellos también se desarrollen como se merecen, como se merece cualquier ciudadano en el Perú. Un país educado, integrado, será un país feliz. Y será un país feliz porque finalmente lo que buscamos o busquemos, llamémoslo como lo llamemos, bienestar, justicia social, un mejor nivel de vida, un desarrollo sostenible, son los diferentes nombres que le ponemos. Finalmente, como lo demuestra la Escuela de Harvard, como lo demuestran muchos textos que hoy tenemos disponibles en el mundo, es la felicidad. Lo que buscamos es que podamos sentir, siendo felices, que podemos realizarnos como personas dignamente, que podemos pensar seriamente con tranquilidad en nuestro presente, en nuestro futuro y el de nuestra familia. Y que podemos hacerlo juntos en sociedad, en una sociedad diversa. Perú no es el caso único de sociedad diversa. Hay en el mundo varias sociedades de gran diversidad que han logrado éxitos económicos, sociales y políticos reconocidos. Un Perú educado, integrado y feliz. Pero para ello tenemos que aprovechar las circunstancias que hoy tenemos y que no teníamos hace un siglo ni hace 2. Es cierto que el Perú milenario nos da una serie de posibilidades que, cuando se aprovechan bien, surgen sin duda como círculos virtuosos de generación de buenos trabajos competitivos, de inversión, de crecimiento y de felicidad. Este es el caso de nuestros cocineros, que han logrado en pocos años, solamente con un cambio en el chip, ¿no?, de cómo hacer la cocina en el Perú de cara al mundo, han logrado que la cocina peruana se encuentre ya entre las mejores, si no la mejor del mundo.
un sol, sin un apoyo del Estado, que es más valioso todavía. Allí está el caso de los agronegocios en la costa peruana, que están creciendo ejemplarmente, con alta productividad, con generación de empleo y con un entendimiento del mercado que permite que ya estén todos nuestros valles en crecimiento y en diversificación. Y el futuro es la incorporación de los valles de nuestra serranía e incluso de nuestra Amazonía para que participen también de esa posibilidad productiva exportadora. Ahí está nuestro folclore, nuestra música, como otro ejemplo de diversidad con valor añadido. Ahí están muchos emprendimientos que podemos poner, como el ejemplo de los Añaños y su cola real, que empezó en el Ayacucho pobre con el terrorismo de por medio y terminó en lo que hoy es una transnacional peruana que está en 3 continentes. Pero esto se puede hacer si no solamente salimos de este hoyo en el que nos encontramos, de este oscurantismo en el que estamos, y logramos ponernos de acuerdo en algunos aspectos básicos, si no tenemos claro qué hacer por delante. Y este Perú educado, integrado y feliz requiere también entender que debemos transformar lo que tenemos gracias a Dios. De manera que la estructura productiva de nuestro país, que hoy tiene todavía un poquísimo valor agregado y una baja productividad, tienen, gracias a la educación, gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación en que tenemos que enfatizar, tiene que convertirse en una estructura productiva cada vez más compleja, cada vez con mayor valor agregado nacional. Propongo en ese sentido que en los próximos 50 años tengamos no solamente crecimiento sostenido, sino que además la estructura productiva y de exportación de nuestro Perú ya no sea 70% de materias primas y 30% de productos manufacturados y servicios. Propongo que sea al revés, 70% de productos manufacturados y servicios y 30% de materias primas. Lo que no significa que dejemos de producir y crecer en materias primas, pero debemos crecer 2, 3, 4, 5, 6 veces más rápido en manufacturas y servicios. Y entonces, con estos conceptos, hay que mirar cómo hacemos en las próximas décadas para que 4, 5, 6 gobiernos, no el siguiente gobierno, no el 2026, sino 4, 5 o 6 gobiernos se comprometan con los partidos políticos involucrados a hacer, cualquiera que sea el que gobierne, o el que lo suceda, o el que esté en el Congreso como oposición, mantener las líneas básicas de estos acuerdos para avanzar en este propósito. Y ahí vienen nuestras situaciones particulares que el mundo de hoy nos facilita, como si nos dijeran desde la divinidad o desde las alturas, peruanos, reaccionen y utilicen estos elementos que tienen a su disposición. Ya tenemos, en primer lugar, la disponibilidad de recursos, muchos de ellos bien manejados, y otros en camino a ser bien manejados y con valor añadido, y otros que todavía no hemos ni siquiera empezado a producir o a explotar. La educación de promedio tiene que mejorar tremendamente, con el propósito de políticas de Estado, que no son las políticas de gobierno, sino son las que se mantienen a lo largo de los gobiernos, y con el criterio del valor añadido, con una nueva gestión territorial, y con la educación y la salud como elementos claves. Entonces, este proceso que ya teníamos con recursos disponibles, creo recién va a tomar el ritmo, el alcance, la profundidad que siempre ha debido tener. Y entonces, estas circunstancias se ven favorecidas porque tenemos hace algunos años y hasta el año 2047 un bono poblacional, un bono demográfico. ¿Qué significa un bono poblacional, un bono demográfico? Tradicionalmente en el Perú, la población económicamente activa o la población en edad de trabajar entre 15 y 64 años ha sido del 33% de la población total. Desde hace algunos años, la población económicamente activa es el 51% de la población total. A eso se le llama bono demográfico. Es decir, la población en edad de trabajar, la población que puede sostener a la que no puede trabajar porque son muy niños o porque ya son muy ancianos, es la mayoría. Y cuando eso ocurre en un país, ocurrió en Corea hace 5 décadas, apostando por la educación, por la ciencia y la tecnología,
y desarrollando políticas de Estado podemos dar saltos cualitativos sin lugar a dudas, mientras que otros países languidecen aún en su riqueza porque tienen más bien procesos demográficos decadentes y que van a significar serios problemas en el futuro para ellos. Bono poblacional, entonces, es una situación que la tenemos hasta el 2047. No esperemos hasta el 2046 para empezar a tomar acción. Pero el otro tema, que sin duda es muy importante, es el cambio que viene ocurriendo en el mundo. El Perú siempre ha estado ubicado donde estamos, al centro de la costa del Pacífico Sur sudamericano. Pero la realidad económica, social, política e incluso estratégica estaba en la antigüedad en el Mediterráneo y desde la primera revolución industrial en el Atlántico. Esto ha cambiado. En los primeros siglos del siglo XX, perdón, en las primeras décadas del siglo XXI, ahora el centro económico, estratégico, social, político, en otras palabras, el centro de interés de mayor atractivo mundial es la cuenca del Pacífico. Y en la segunda parte del siglo XXI será el Océano Índico. Entonces, digamos, la cuenca Indo-Pacífico se convierte durante todo el siglo XXI en el lugar donde hay que estar. Y el Perú está en el lugar adecuado y está en el momento adecuado. Entonces, por eso aparecen noticias como que inversionistas de todo el mundo quieren estar aquí en Perú. De hecho, muchos ya están, pero pudieran estar muchísimos más. También esto explica que hay inversiones chinas en el puerto de Chancay, inversiones alemanas en el aeropuerto Jorge Chávez, inversiones danesas e inversiones árabes en el puerto del Callao, inversiones portuguesas y turcas en el puerto de Paita, inversiones peruanas en el puerto de Matarani. Que hay un proyecto para desarrollar un puerto espacial en Talara, al norte del Perú, porque hay muchas otras obras que se están empezando a desarrollar, porque estamos en el centro del ámbito estratégico, económico, social más importante del siglo XXI, la cuenca Indo-Pacífico. Por lo tanto, este Perú, educado, integrado y feliz, debe tener en el bono demográfico y en el nuevo escenario del Indo-Pacífico sus dos elementos. Y claramente, como resultado de este trabajo, que repito, tiene que trabajarse por los próximos 5 o 6 décadas, este resultado deberá ponernos, sin duda, y ese debe ser nuestro objetivo, como líderes sudamericanos en la cuenca Indo-Pacífico. Repito, como líderes sudamericanos en la cuenca Indo-Pacífico. Implica todo lo que he hablado anteriormente y otras cosas más que por el tiempo no estoy mencionando. Entonces, realmente el Perú tiene que recuperar su sentido prospectivo, dada su naturaleza milenaria. Tiene que recuperar su sentido de poner a la diversidad como activo y no como un problema. Debe recuperar el sentido del diálogo, de la propuesta, del entendimiento y de la buena escucha. Debe recuperar el sentido de asociarnos para lograr no todo lo que queremos, pero para lograr mucho de lo que queremos si lo hacemos juntos, lo hacemos con cierto consenso. Entonces, yo considero que esto es positivo, es posible y va a funcionar. El problema no es que vaya a funcionar o no, que vaya a suceder o no. El problema es, el desafío es que empiece a suceder ya y no esperemos que esto ocurra dentro de 20 o 30 años. No merece ningún peruano que hoy vive que su esperanza sea que en los próximos 30 o 40 años las cosas cambien. Las cosas deben empezar a cambiar desde ahora. Para eso hay que restituir el diálogo, el buen sentido o el sentido común. Hay que restituir y fortalecer las instituciones democráticas, el balance de poderes. Hay que salir de esta tremenda mediocridad y de esta injerencia de poderes para favorecer intereses de personas, grupos o ideológicos menos los del país. Hay que mirar el futuro, hay que planear estratégicamente y hay que hacerlo con optimismo. Este video lo estoy desarrollando en los primeros días, en las primeras semanas del
año 2025, en el siglo XXI del Perú y del mundo. Yo considero que esto va a ser posible. Considero que es nuestro deber, nosotros los que estamos ahora, lograr las condiciones para que esto empiece a desarrollarse. De esta manera podamos lograr finalmente lo que estoy seguro todos queremos, o la gran mayoría de peruanos queremos: la democracia y una institucionalidad sólida, un Perú sin pobreza, un Perú creciendo sostenidamente, un Perú integrado como país, como sociedad, un Perú que pone en valor su cultura y su historia milenaria, con autoestima, pero mirando también el mundo y mirando también el cambio, para ver en el cambio una posibilidad de seguir haciendo los correctivos necesarios. Esto implica desde una profunda reforma del Estado, no cumple con sus funciones, a un entendimiento muy claro de cómo debemos poner el énfasis en la investigación científica, la educación, el desarrollo tecnológico. Entonces, yo soy optimista. Tengo casi 50 años trabajando en estos temas, pensando en estos temas, y me ubico en un optimismo de convicción, pisando tierra con los datos que tengo, sabiendo que esto es difícil, pero entendiendo cuál es el camino y generando una visión de largo plazo. Un Perú educado, integrado y feliz, que como consecuencia de eso logre que todos los peruanos nos sintamos parte de este proceso y orgullosos del mismo, y que además el mundo nos vea como el líder sudamericano en la cuenca Indo-Pacífico en el siglo XXI. Esa es mi visión para el Perú. Muchas gracias.